Estás viviendo la vida de alguien que ni siquiera te cae bien. Cada decisión que tomas no es tuya, es un disfraz para que los demás no te juzguen. Y lo peor es que ya ni siquiera lo notas. Si esto te pasó, hay algo más profundo que no estás viendo. Mientras temes el juicio de los demás, estás viviendo el verdadero FOMO, no el de perderte un evento o una experiencia, sino el de perderte a ti mismo mientras intentas encajar en la vida de otros. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo notas. Ya no decides por ti, decides por cómo quieres ser percibido. Hoy, en 4 pasos, vas a ver cómo salir de esa cárcel invisible, dejar de decidir desde la aprobación externa y empezar a construir una vida que realmente se sienta tuya. Has enterrado tu talento para no incomodar a personas que ni siquiera se preocupan por ti, o porque te resulta incómodo ser y hacer algo diferente, y todo queda sostenido por una idea silenciosa. ¿Qué van a pensar? Pero hay algo más importante, no es una decisión puntual, es un patrón, y lo más inquietante no es que lo hayas hecho una vez, es que lo repites todos los días en pequeñas decisiones que parecen normales. No dices lo que piensas, no muestras lo que haces, no intentas lo que sabes que podrías intentar. Entonces, la pregunta ya no es si puedes, es si te acostumbraste a no hacerlo. ¿En qué momento dejaste de elegir por ti? Pero aquí aparece la paradoja que nadie ve, porque el problema no es que te importe lo que digan. Es que ese miedo empieza a decidir qué muestras, qué callas, qué desarrollas y qué escondes. ¿Cuántas decisiones estás tomando para evitar incomodar a otros? Y cuando eso se vuelve constante, deja de ser una emoción, se convierte en una estructura, una cárcel sin barrotes físicos, pero con límites claros. No te atreves a destacar, no te permites cambiar, no rompes la versión que los demás entendieron de ti. Lo haces sin darte cuenta, porque con el tiempo se siente prudente. ¿Cuántas veces te has dicho, soy responsable cuando en realidad solo tenías miedo de decir que no? Paso 1. Aquí empieza el primer movimiento real, observar y detectar el patrón, no desde teoría, sino en tiempo real. Cada vez que suavizas lo que dices, cada vez que decides no hacer algo que te importa, cada vez que eliges encajar en lugar de expresarte. Eso no es casualidad, es patrón. Y mientras no lo veas con precisión, lo vas a seguir repitiendo. Una mujer que tiene ideas profundas en reuniones, pero solo habla cuando coincide con otros. Un hombre que tiene criterio, pero prefiere repetir lo que ya fue aprobado. Un joven que quiere crear contenido, pero solo consume el de otros. No es falta de capacidad, es repetición de un mismo ajuste interno. Hay un libro que lo resume con una frase que duele: The Courage to be Disliked. Dice que muchas de tus decisiones no son para crecer, sino para mantenerte aceptado. Y cuando empiezas a verlo, algo cambia, porque ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes esconderte detrás de la duda. Empiezas a notar que no es el entorno el que te limita, es la forma en que eliges dentro de él. ¿Cuántas de tus decisiones están diseñadas para avanzar y cuántas solo para no incomodar? Entonces, ¿qué hacer con esto? Seguir observándote, pero esta vez sin suavizarlo, sin justificarlo, sin disfrazar de prudencia. Anotar lo que evitas, lo que suavizas, lo que callas, porque ahí está la información que has estado evitando ver. Y sí, a veces eso requiere apoyo externo, libros, conversaciones, incluso guía profesional. Pero el punto no es encontrar respuestas afuera, es sostener la incomodidad de mirarte sin filtro, porque este proceso no es ligero. Implica verte sin las versiones que construiste para otros. Y cuando empiezas a hacerlo, aparece una pregunta inevitable. ¿Cuántas de esas decisiones no eran miedo al mundo, sino una forma de esconderte de ti mismo? Ver el patrón es el primer paso, pero no sirve de nada si tu cuerpo sigue gritando peligro cada vez que intentas ser tú mismo. Por eso, el paso 2 es aprender a desobedecer a tu sistema. Paso 2. Separar lo real de lo percibido. No todo lo que sientes merece obediencia inmediata. A veces el cuerpo interpreta exposición como amenaza y ahí empieza la confusión. Sientes los mismos nervios, el mismo sudor, pero nadie te está persiguiendo.
Solo alguien podría tener una opinión sobre ti. Cuando no hablas, no siempre estás evitando daño. A veces estás evitando ser interpretado. Cuando no publicas, no siempre estás evitando pérdida. A veces estás evitando que algo tuyo quede expuesto al juicio. Y esa diferencia cambia todo. Si tratas cada mirada como amenaza, tu vida se reduce, aunque nada externo te esté atacando. Piensa en algo concreto, escribes algo, lo lees, dudas y no lo publicas. No pasó nada afuera, nadie opinó, nadie reaccionó, pero tu sistema ya decidió por ti. Daniel Kahneman, en su libro Thinking, Fast and Slow, explica que nuestra mente ama los atajos. Se inventa finales trágicos antes de que ocurran. Con el qué dirán hace lo mismo. Actúa como si ya te hubieran rechazado antes de que abras la boca. No sabes lo que otros pensarán, pero tu mente actúa como si ya lo supiera, y cuando lo hace, responde en automático. ¿Cuántas veces has obedecido esa reacción como si fuera una verdad? ¿Y cuántas de esas veces ni siquiera lo cuestionaste? Este paso no es para ignorar lo que sientes, es para dejar de obedecerlo sin cuestionarlo. Pregúntate, ¿esto es peligro real o incomodidad de exposición? Si es exposición, no necesitas huir. Necesitas quedarte, respirar, mirar el hecho sin dramatizarlo y decidir desde lo que está pasando, no desde lo que imaginas que podría pasar. Porque muchas veces tu miedo no te está protegiendo, solo está confundiendo visibilidad con amenaza. Y mientras no veas esa diferencia, vas a seguir reduciendo tu vida sin darte cuenta. Paso 3. Actuar en pequeño pero contra el patrón correcto. Aquí no se trata de hacer algo grande, se trata de hacer algo que normalmente cancelarías para no incomodar. Porque el verdadero FOMO no solo te empuja a estar donde están los demás, también te entrena para no salirte del lugar que ya ocupas en sus ojos. Por eso este paso no es sé valiente, es más preciso. Elige una acción pequeña donde antes te habrías reducido. No perfecta, no espectacular, incómoda. Decir una idea sin hacerla más pequeña para que suene aceptable. Mostrar un trabajo sin justificarte antes de tiempo. Hacer una pregunta aunque no todos la entiendan. Publicar algo sin esperar sentirte listo. Porque cada vez que actúas desde tu verdad, aunque sea en algo mínimo, le enseñas a tu sistema que pertenecer no puede seguir costándote desaparecer. En The War of Art, Steven Pressfield habla de la resistencia como esa fuerza que aparece justo antes de hacer algo importante. Aquí tiene una forma específica. Quiere devolverte al personaje conocido, a la versión que no incomoda, a la que encaja. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué acción pequeña estás evitando solo porque cambiaría la forma en que otros te leen? No necesitas eliminar el miedo, necesitas dejar de obedecerlo, porque si esperas sentirte libre antes de actuar, vas a seguir atrapado. La libertad no aparece antes del movimiento, aparece cuando haces algo real y descubres que puedes sostenerlo. Entonces empieza con una ruptura mínima pero honesta, algo que no puedas esconder detrás de la teoría, algo que te exponga un poco, algo que marque un antes y un después. Porque la pregunta ya no es si los demás lo aprobarán, es esta: ¿cuánto más vas a dejar de vivir para seguir siendo fácil de aceptar? Paso 4. Aceptar el costo de dejar de ser predecible. No puedes cambiar sin que algunas personas tengan que reorganizar la imagen que tenían de ti. Alguien va a opinar, alguien va a incomodarse, alguien va a decir que antes eras diferente, pero eso no siempre significa rechazo. A veces solo significa que dejaste de ocupar el lugar donde otros sabían colocarte. No todos reaccionarán con mala intención. Algunos estarán confundidos porque tu cambio también les muestra una pregunta que ellos no quieren hacerse. Otros extrañarán la versión de ti que no incomodaba, no pedía espacio, no alteraba el ambiente. Pero no puedes seguir reduciéndote para sostener la comodidad emocional de quienes solo te aceptaban mientras eras manejable, discreto, silencioso, casi invisible. En Dating Greatly, Brené Brown plantea que la vulnerabilidad no es debilidad, es exposición sin garantía. Y aquí esa idea deja de ser concepto. Crecer implica dejar de controlar cómo serás interpretado. No porque no importe,
sino porque no puedes construir una vida real si cada paso depende de ser aprobado. Entonces la pregunta no es quién va a entenderte, la pregunta es más seria. ¿Cuánto de ti estás dispuesto a seguir escondiendo para que otros no tengan que reajustar su idea sobre ti? Porque a veces el precio de ser aceptado no es pequeño, es seguir siendo alguien que ya no eres, para que nada a tu alrededor tenga que cambiar. La conciencia llega cuando entiendes algo más profundo. Tu vida no se está deteniendo, se está consumiendo, no en grandes decisiones, sino en la forma en que usas tus días. Porque el tiempo no espera a que estés listo ni a que tengas claridad completa. Avanza igual, y cada día que eliges no moverte no se guarda para después, se pierde. Ahí ocurre el quiebre real, no cuando te motivas, sino cuando ves el costo acumulado, cuando entiendes que seguir igual no es neutral, es dirección. Es una forma silenciosa de construir una vida que no elegiste del todo, pero que terminaste aceptando por repetición. Entonces cambia la pregunta, ya no es si puedes hacerlo mejor, es si estás dispuesto a dejar de posponerlo, porque no decidir también decide. Y con el tiempo esa omisión se convierte en historia. La transformación no es espectacular, es incómoda y precisa. Empieza cuando dejas de negociar contigo en lo esencial. Cuando eliges una acción que no puedes deshacer, no porque sea perfecta, sino porque es honesta. Porque al final, el qué dirán no define tu vida. Lo define cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar antes de vivirla como sabes que podrías. Y aquí queda lo único que no puedes evitar. Si sigues como estás, no es que no avances, es que ya estás avanzando, solo que en una dirección que no estás eligiendo conscientemente.